Muy buenas las tres charlas de RCP. Posteriormente habilitaremos las preguntas. Ahora le doy el paso a Alejandra Reta para seguir con el siguiente módulo. Alejandra. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecemos este espacio ofrecido por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para poder mostrar la función del kinesiólogo pediátrico en las unidades de cuidados críticos pediátricos y neonatales. Vamos a dar lugar a la primera presentación, que es de cuidados respiratorios en la unidad de cuidados intensivos pediátricos a cargo del licenciado Matías Gagioli. Él es licenciado kinesiólogo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de San Justo, es un miembro del capítulo de kinesiología intensiva, es miembro y docente de nuestro curso superior de kinesiología del paciente crítico pediátrico. Bienvenido, Matías. Listo. Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ale? No abrí el video. ¿Cómo andan? Bueno, como dijo Ale, vamos a hablar un poco de lo que es los cuidados respiratorios en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacemos dentro del área de terapia intensiva. En principio quería hablar un poco de las competencias del rol y el rol del kinesiólogo dentro del área de la terapia intensiva. Nosotros solemos realizar varias evaluaciones, evaluaciones de intercambio gaseoso, evaluación de la función respiratoria, evaluación motora de cómo ingresan estos pacientes en la unidad de terapia intensiva. Pero quiero resaltar primero lo que es básicamente estos 4 puntos, que son los cuidados de la vía aérea en la asistencia de procedimientos invasivos, la aplicación de la ventilación mecánica invasiva, no invasiva también, o dispositivos de alto flujo, en este contexto de pandemia, de COVID-19, lo que es el cuidado y la retirada de la vía aérea artificial, y darle importancia a lo que es la movilización temprana de estos pacientes, ¿no? De todo paciente que esté internado dentro de la unidad de terapia intensiva y que haya utilizado bloqueantes neuromusculares y sido analgesia, hacer hincapié también en esto, ¿no? Que lo que es la movilización temprana. Voy a resaltar un poco lo que ya venían hablando también los demás disertantes, que es el uso correcto del equipo de protección personal. Es importante hacer hincapié en esto, en las medidas de bioseguridad, ya que debemos proteger al equipo y compañeros de trabajo con estas medidas que son muy importantes. El equipo que utilizaremos para todas estas medidas para todas estas tareas dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos y para la aplicación de distintos dispositivos, el equipo de protección personal es el número 3, que consta de una máscara facial, de antiparras, de un barbijo N95, de camisolín hidrorrepelente y guantes. Según la terapia donde uno trabaje, a veces se utilizan un par de guantes o 2 pares de guantes, según la tarea que vayamos a realizar. Quiero resaltar esto que estábamos hablando recién también, que es el tema de trabajar en conjunto con un compañero que nos guíe, que nos explique y que nos diga cómo está puesto el equipo de protección personal, que nos controle, que esté bien cerrado, que se fije que tengamos todos los materiales y para estar un poco más seguros a la hora de entrar a la habitación. Siguiendo las recomendaciones de la guía realizada por el capítulo superior de kinesiología de cuidados intensivos pediátricos, en concordancia con el Comité de Neumonología Crítica Pediátrica de SATI, y orientado específicamente a la población pediátrica, queremos destacar que el uso de estos tratamientos que vamos a resaltar deben realizarse bajo las medidas máximas de bioseguridad, tanto para el personal como para el paciente y la familia, ¿sí? Así que bueno, la idea es basarnos en la guía que se realizó por el capítulo superior de kinesiología en cuidados intensivos pediátricos. Vamos a recibir al paciente ya dentro de la unidad de cuidados críticos
y ahí vamos a contar un poco qué es lo que hacemos. Una vez que recibimos este paciente, que el paciente ya fue evaluado por el equipo de respuesta rápida, donde se le dio una valoración en piso de cuál es la dificultad respiratoria que este mismo tiene. Bueno, ahí evaluamos al paciente y decidimos qué tipo de soporte ventilatorio le vamos a dar. En principio, y a diferencia de lo que es adultos, elegimos distintos tipos de soportes ventilatorios. En adultos no están utilizando este tipo de dispositivos, pero nosotros creemos que es importante, dado la cantidad de patologías respiratorias que solemos tener en estas épocas del año y el porcentaje de pacientes COVID que podemos llegar a recibir en pediatría, nos pareció importante este tipo de dispositivos, ¿sí? La utilización de dispositivos de cánula de alto flujo, de ventilación no invasiva y ventilación invasiva de ser necesario, ¿sí? Con respecto al dispositivo de alto flujo, a diferencia de lo que se vio en adultos, y trabajos que se realizaron en pacientes adultos, sabemos que un dispositivo de alto flujo en un adulto a 60 litros minuto, con un flujo de 60 litros, tenemos una dispersión de hasta 60 centímetros de distancia. Claramente estos flujos no son los mismos que utilizamos con los pacientes pediátricos. Por lo tanto, decidimos utilizar estos dispositivos, pero siempre teniendo en cuenta que la bioseguridad es muy importante para trabajar con estos pacientes. Los pasos a elegir son, en principio, cada vez que vayamos a colocar un dispositivo de alto flujo, primero trabajar con 2 operadores, seleccionar adecuadamente la cánula, fijarnos que la cánula quede bien adherida a la cara del paciente, para evitar movimiento y disminuir el riesgo de dispersión, considerar el movimiento de las tubuladuras, fijarlos al borde de la cama para evitar que se desconecte el paciente también y que quede la rama desconectada liberando flujo. Recomendamos colocar un barbijo por encima de la cánula de alto flujo. Y también es importante, teniendo en cuenta el tema de la dispersión, colocar una carpa plástica por encima del paciente, transparente, son materiales de bajo costo que hacen que se evite la dispersión del flujo de esta terapia por el resto de la habitación o por el resto de la terapia, ¿sí? Disminuyendo los riesgos. Una vez tomado todos estos cuidados, ya preparado el dispositivo de alto flujo, el paciente con la cánula puesta y acomodada, decidimos iniciar la terapia de alto flujo, ¿sí? Me parece que esos son los recaudos que debemos tener antes de iniciar esta terapia. Otro dispositivo que utilizamos es la ventilación no invasiva. Sabemos que la terapia de ventilación no invasiva en pediatría, bueno, creció de manera exponencial, nos ha dado muy buenos resultados. A esta altura del año nos encontramos generalmente con otros tipos de patologías por otros virus o bacterias que generalmente nos suelen traer pacientes con insuficiencia respiratoria a esta altura del año. No podemos descartar que estos pacientes tengan presencia de COVID-19, por lo tanto debemos mantener los recaudos necesarios. El objetivo de la ventilación invasiva es disminuir la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca y mejoración de la saturación buscamos que sea de la manera lo más rápido posible. Tener en cuenta es fundamental el armado del equipo de ventilación mecánica, el chequeo inicial, colocar un filtro antibacteriano y viral en la rama expiratoria. Para proteger el equipo, debemos proteger el equipo como el paciente. Y en el caso de la elección de un sistema de humidificación pasiva, colocar un sistema de un filtro, un humidificador intercambiador de calor y humedad con filtro entre la conexión en I y el codo azul de la máscara de ventilación no invasiva. Por otra parte, a la hora de elegir un sistema de humidificación activa,
Nuevamente, realizamos el chequeo inicial, que es fundamental para el buen funcionamiento del equipo. Colocamos el filtro de alta eficacia o el filtro antibacteriano y viral que va a proteger al equipo, pero no es necesario colocarlo en la conexión entre la I y el codo azul del paciente, ya que este mismo, al mojarse, aumentaría la resistencia y generaría desconfort en el paciente. Es de elección para nosotros recomendar este tipo de máscaras, que son las máscaras Total Face. Este tipo de máscaras generan menor porcentaje de fuga y menor dispersión, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, y como dijimos con el dispositivo de alto flujo, el armado de la carpa transparente por encima del paciente también mejora las normas de bioseguridad a la hora de atender al paciente. Con respecto a nuestro trabajo en lo que es la asistencia, la intubación y el armado de la ventilación mecánica, debemos tener en cuenta la correcta selección del dispositivo, de los circuitos que vamos a utilizar para ventilar a nuestros pacientes. En caso de ventilación invasiva como ventilación invasiva, tenemos 3 tipos de dispositivos. Utilizamos nosotros generalmente los que son de tipo evacua, que se dividen en 3. Tenemos los neonatales, los pediátricos y los de adultos. Los neonatales van toleran hasta 10 kilos de peso del paciente. Los pediátricos tienen un diámetro mayor y son útiles para pacientes de hasta 20 kilos, y los de adultos van a partir de los 20 kilos en adelante. El sistema de humidificación, si bien las recomendaciones para humidificar a los pacientes en este contexto de pandemia por SARS-CoV-2 es de humidificación pasiva, con filtro, tenemos que tener en cuenta que en pediatría el uso de un humidificador pasivo aumentaría el espacio muerto, por lo tanto, según la edad y peso del paciente, vamos a ver qué es lo más recomendable, ¿sí? En el caso de pacientes pediátricos que muevan bajo volumen tidal pulmonar, es recomendable utilizar sistemas de humidificación activa. Obviamente siempre acordándose de colocar un filtro bacteriano y viral en la rama expiratoria del respirador. Por otra parte, para aclarar esto, el uso de los humidificadores que vamos a utilizar, hay de distintos tamaños. Estos humidificadores pasivos trabajan tomando el calor y la humedad del paciente en la expiración, y en la próxima inspiración del paciente, el paciente va a inspirar el aire caliente y humidificado de este filtro humidificador pasivo. Debemos elegir correctamente qué peso tiene el paciente, qué volumen tidal es el que mueve, y a partir de ahí seleccionar adecuadamente el tipo de filtro acorde al volumen tidal que este paciente mueva. Con respecto a las estrategias de ventilación mecánica, las recomendaciones son, en un principio, las que solemos utilizar para pacientes distresados o pacientes con patologías respiratorias muy graves. Nos basamos en la experiencia de otros países, según artículos que fueron saliendo, y teniendo en cuenta el tipo de lesión que genera esta patología, tenemos en cuenta que se presenta como neumonías con un alto grado de hipoxemia, y se maneja y se presenta o se maneja como un distrés respiratorio, ¿sí? Se recomienda una ventilación protectiva con un volumen tidal de 8 mililitros kilo o menos, en casos más graves, según dependiendo el componente elástico o la complacencia del pulmón de este paciente, vamos a variar entre 4 a 6 mililitros kilos de ser necesario. Mantendremos una presión plató de entre 28 a 32 centímetros de agua para proteger este pulmón, obviamente, y mantendremos una driving pressure de 15 centímetros de agua. Utilizaremos o buscaremos una PIP óptima
podemos hacerlo según una escala de PIP Compliance, evaluando cuál es la PIP óptima para la mejor oxigenación de este paciente, y también tendremos que tener en cuenta, como terapia, la terapia del prono, dado que tiene una muy buena respuesta en esta patología, mejorando las áreas de intercambio gaseoso y mejorando el índice de PAFI notablemente. Otra de las terapias también a tener en cuenta es el óxido nítrico, y en cuanto al uso de bloqueantes neuromusculares, va a ser según el requerimiento clínico que tengamos, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que recomendamos en cuanto a la estrategia ventilatoria de estos pacientes. Ya sabemos que la presentación de los distintos tipos de pulmones, según la aclaración que había hecho Gattinone en su momento, del pulmón L o el pulmón H, dependiendo de la complacencia o el estadio de este paciente. Importante aclarar con respecto al manejo de lo que es la vía aérea artificial y el cuidado de la vía aérea artificial. Como hablé antes y dije que es importante trabajar con 2 operadores, mantener siempre la vía aérea sellada, tratar de evitar dispersión en cualquier momento. Es importante la utilización de estos dispositivos del tipo Trash Care, sistemas de aspiración cerrada, ya sea para un sistema de humidificación activa como humidificación pasiva, ¿sí? Luego de haber realizado el weaning correspondiente, las ventanas de sedación y el paciente saliendo de la ventilación mecánica, comenzamos con la prueba de respiración espontánea, y lo importante en este caso es realizar un buen aspirado de fauces, despegar las cintas de fijación, colocar la jeringa en el CAF traqueal, realizar una buena aspiración del tubo endotraqueal, y luego, una vez preparado todo el escenario del paciente, procedemos al mecanismo de extubación. Siempre trabajando por debajo de la carpa transparente que hemos realizado para evitar fugas, desinflamos el balón del tubo endotraqueal y realizamos la extubación. Una vez realizada la extubación, recomendamos colocar una máscara de oxígeno y por encima de ella un barbijo para evitar la dispersión de partículas al ambiente. En el caso de los pacientes traqueostomizados, bueno, varias son las recomendaciones. Estos pacientes, al tener una vía aérea ya estable y en caso de requerir ARM, si estos pacientes que ya vienen traqueostomizados utilizarán cánulas sin balón, recomendamos la utilización de cánulas con balón para evitar fugas. En el caso del paciente no esté conectado a la ventilación mecánica, también recomendamos utilizar filtros adecuados al peso y a la edad del paciente, y también se deben suspender todo tipo de entrenamiento ventilatorio que estemos realizando con los mismos. Mantener siempre las medidas de bioseguridad de una manera bastante marcada, ¿sí? Y evitar todo lo que sea dispersión con este tipo de pacientes. Por último, bueno, les había dicho que quería hacer hincapié en lo que es la movilización temprana, el concepto de Dowsey, que es la debilidad adquirida dentro de los cuidados intensivos, es generado por en el paciente que está mucho tiempo dentro de la unidad de terapia intensiva, con bloqueantes neuromusculares, con pseudoanalgesia. Entonces, hay estudios recientes en la población pediátrica que han demostrado los efectos positivos de un plan de movilización temprana es seguro y viable. La movilización temprana dentro de las 18 horas en pacientes no ventilados y dentro de las 48 horas para pacientes con ventilación mecánica. La idea es generar un plan de ejecución de movilización temprana, coordinar el momento óptimo donde podemos trabajar con estos pacientes, utilizar el equipo de protección adecuado,
utilizar una adecuada escala de pseudoanalgesia y controlar bien la presión del balón traqueal, observar el estado de las vías arteriovenosas, y si el paciente se encuentra en ventilación espontánea, deberá usar un barbijo quirúrgico. ¿Sí? La movilización temprana en este tipo de pacientes es fundamental, ya que las secuelas que se generan dentro por el estadio dentro de una terapia intensiva son importantes. Entonces, la movilización temprana lo que va a hacer, aparte de ayudarnos a recuperar masa muscular, rango articular, va a ser también ayudar y acompañar al paciente a salir más rápido también de la ventilación mecánica. Por último, y como conclusión, bueno, quería dejarles esto: la escasa información que tenemos sobre la presentación y el curso clínico de la infección por SARS-CoV-2 en pediatría no permite efectuar recomendaciones específicas para este rango etario. Es de crucial importancia entrenar a los trabajadores de la salud en cuanto a las medidas del control de infecciones, protegernos principalmente y proteger al equipo, ¿sí? Reconocimiento y manejo del equipamiento de protección personal y al mismo tiempo ofrecer un adecuado tratamiento para cada uno de los pacientes. Entonces, bueno, eso es un poco lo que iba a contar. Siempre recordando el equipo de protección personal como la parte fundamental en cuanto al trabajo del kinesiólogo y todos los que trabajamos dentro del área de terapia intensiva pediátrica. Por último, muchas gracias y bueno, feliz Día de la Bandera.